Bueno, antes de pasar a dar lectura a la palabra del Señor y a poder hablar un momento de su palabra, vamos a escuchar al coro de la iglesia, que también va a estar grabado. Así que todos vamos a estar en este momento escuchando la alabanza para nuestro Señor. Bueno, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta tarde, en
en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 11. El profeta Isaías, capítulo 11, vamos a dar lectura desde el versículo número 1 hasta el versículo 9. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Bueno, esta es la palabra de Dios que he sentido leer en esta tarde. Bueno, estaba pidiéndole a Dios que me dé un mensaje para hablar a la iglesia, y creo que Dios puso esta palabra en mi corazón, una palabra del Antiguo Testamento, una profecía que hay en el Antiguo Testamento, que seguramente no la estamos viviendo en este momento, porque hemos dado lectura a una profecía que nos habla de un gobernante, de un rey y de un mundo diferente al que estamos viviendo en este momento, y que la tierra no ha vivido nunca con un rey de lo que nos habla la palabra. Es imposible encontrar en algún lugar en la tierra un rey o un presidente, podríamos decir, con los atributos que nos está hablando que tiene este rey en esta profecía, o este gobernante. Lamentablemente no hay un lugar en la tierra que exista la paz que nos habla esta profecía en este momento. Esta profecía nos habla de un reino, y también nos dice cómo será ese rey. Nos habla de un rey, nos dice cómo será ese rey, cómo se va a vivir en ese tiempo. Pero hablando de la persona de ese gobernante, el versículo 2 dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová. Sobre ese rey que va a estar gobernando, va a reposar el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Qué bueno sería que en este tiempo pudiéramos tener a un gobernante con estas virtudes, como este rey que nos habla de esta profecía. Qué diferente sería un país, o sería el mundo si realmente sobre los gobernantes estuviera el espíritu de Jehová, como dice este versículo. Dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Como decía, qué diferente sería la humanidad, qué diferente sería Argentina, por decirlo, si nuestros gobernantes realmente tuvieran temor de Dios, creyeran por lo menos en Dios, pudieran esperar y clamar a Dios como lo hacemos nosotros, los gobernantes que tienen la responsabilidad de gobernar países, de tomar decisiones como la que en Argentina y en el mundo entero en este momento se están tomando por esta pandemia. Y algunos toman buenas decisiones, otros tal vez no tan buenas,
y, y lamentablemente es el pueblo que sufre las consecuencias de las decisiones que toman los gobernantes en el mundo. Podría mirar o en el Facebook mismo se ve más de 70 millones de refugiados en el mundo que están sufriendo porque tienen que dejar sus países por las guerras, porque los persiguen, por los conflictos que hay en esos lugares, porque violan sus derechos y podemos ver niños sufriendo, con mamás llorando, pasando hambre, pasando dificultades terribles, que en este momento está ocurriendo eso, por causa de los malos gobernantes. Dios nos bendiga. Por eso decía que es imposible encontrar en este momento en el mundo entero a una persona, a un rey que pueda tener estas virtudes que tiene este rey que nos habla de la profecía. Isaías capítulo 11. Esta profecía realmente nos habla de una persona maravillosa, como dice el versículo 2. ¿Cómo va a ser esta persona? Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Dios bendiga a la iglesia. De esta manera va a ser esta persona, que no va a juzgar según lo que vean sus ojos, ni va a juzgar por lo que le digan. Realmente yo pensaba, seguramente a los gobiernos llegan personas o presidentes o personas a gobernar, tal vez con muy buenas intenciones, pero lamentablemente el poder los corrompe, o lo que los rodea los corrompe. Y como sabemos los cristianos, que el mundo está gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, el diablo, y que se mete en las mentes y en los corazones. Por eso el mundo está como está. Por eso tantas guerras, por eso tanta gente que pasa dificultades, cuántos huérfanos que pasan hambre, por culpa de los seres humanos. Dios bendiga a la iglesia. Por culpa de estas personas que gobiernan, que no tienen, lo que menos tienen es temor de Dios. Lo que menos es actuar con justicia, como dice la palabra. Que por tal de, yo creo que muchas veces se puede ver, por tal de escalar y de tener poder, no les importa pisar a quien sea. Lo que les importa es tener poder, como si fuera, de pronto van a pensará que van a vivir toda una vida para disfrutar de ese poder. Pero este rey que nos habla su palabra dice que juzgará con justicia a los pobres. Qué bueno sería tener que pasar esto en este tiempo. Cuando nosotros podemos ver cuánta gente pobre, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, un país lleno de riquezas naturales, y cómo es posible que haya tanta gente pobre, cómo es posible que haya niños que pasen hambre, por la culpa realmente de esos gobernantes que de pronto utilizan a los pobres cuando hay que, de pronto, en las elecciones para que los voten, pero después se olvidan de todo. Pero este rey va a ser diferente. Dice que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este rey va a estar revestido de justicia y de fidelidad. Y ese va a ser el propósito que va a tener en su reino. Justicia y fidelidad. También va a tener el propósito de restaurar el dominio de la creación, que lamentablemente perdió Adán en el huerto del Edén, porque todos sabemos, los que tenemos conocimiento de la palabra del Señor, que no fue el propósito de Dios de crear al hombre para que el hombre sufriera o para que el hombre muriera. Sabemos que la desobediencia, el pecado fue lo que trajo la maldición a la tierra. Y lamentablemente, como cristianos conocemos lo que pasó con Adán y Eva, que fueron expulsados del huerto del Edén, de ese lugar tan maravilloso donde estaban, donde podían, seguramente en ese lugar se podría vivir lo que nos dice esta profecía. Pero lamentablemente perdieron esa bendición por la desobediencia, por el pecado. Dios nos libre a nosotros, la iglesia, y nos ayude a vivir en esta tierra lo mejor que podamos, ¿no? Sigue diciendo la palabra de Dios: morará el lobo con el cordero.
y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Bueno, es algo realmente para no creer esta palabra, porque yo creo que la mayoría de la gente podrá decir, esto es imposible. ¿Cómo puede ser que el lobo more con el cordero? El leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Pareciera imposible. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Yo creo que nadie ha visto a un león comer paja. Son animales carnívoros, pero en ese tiempo dice que el león y el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Realmente es una profecía, y es para los que creen la profecía. Yo creo que somos iglesia de Jesucristo y creemos que la palabra de Dios es verdad. Y el último versículo que leíamos dice, no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Dónde estará ese país, no? Para poder irnos, digo, a ese lugar. La tierra dice que estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Pero bueno, esta es una profecía. Las profecías son para que se cumplan y todavía esto no se ha cumplido, pero nosotros creemos que se va a cumplir. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a ser que esto se haga realidad? La palabra de Dios creemos que es verdad. Mucha gente seguramente lo ha leído tal vez la Biblia, hasta la puede haber leído toda la Biblia, pero no pueden creer que la Biblia sea verdad. Nosotros como cristianos tenemos pruebas de lo que está pasando en la tierra es cumplimiento de la palabra del Señor. Aún esta misma pandemia que está pasando, si bien Dios no la mandó, pero Dios permite que esto pase para que la iglesia especialmente comience a levantar su cabeza y a ver lo que hemos hecho hasta este momento y cómo vamos a seguir después, para que el mundo entero también vea qué es lo que está haciendo. Los gobernantes se están dando cuenta de que no pueden solos. Hasta muchos han pedido la oración a la iglesia, han pedido que las iglesias oren, porque se dan cuenta que esto no lo pueden dominar. Por eso decía, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a suceder esto? Nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, como iglesia de Jesucristo, sabemos que Cristo viene a buscar la iglesia. Ahora, ¿cuál es la iglesia? Si está lleno de carteles, por todos lados hay carteles. En Río Colorado hay muchos templos donde se alaba y se bendice el nombre del Señor. Pero Jesucristo no viene a buscar un cartel, viene a buscar a todas esas personas que han creído en su nombre y que, como dice la palabra de Dios, que han lavado su ropa con la sangre del Cordero, que han creído en la muerte y resurrección de Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados y lo han recibido como su Señor y Salvador de sus vidas. Esa es la clave, no hay otra cosa, no es tan difícil entender esto. Poder llegar al cielo, el único que puede llevarnos al cielo es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va a poder llevarnos al cielo, y nadie va a poder ver al Padre si no es por mí, decía Jesucristo. Por más que lo busquemos por diferentes medios, la tierra está llena de Dios, está llena de santos, pero es el único que nos puede llevar al cielo y a estar con Dios para siempre, es nuestro Señor Jesucristo. Como decía, Cristo viene a buscar su iglesia. Esa es la esperanza de los cristianos. Cristo viene a buscar la iglesia. El apóstol Pablo esto lo tenía muy, muy en claro. Voy a dar lectura a un versículo en Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 4 el apóstol Pablo decía, porque el Señor mismo, hablando de Jesucristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acá está hablando que los muertos en Cristo van a resucitar primero. No todos los que están en los sepulcros van a resucitar. En realidad la iglesia sabe que
que lo que muere es el cuerpo, no es el alma ni el espíritu. El alma y el espíritu de los creyentes están con el Señor. Lo que resucita es el cuerpo. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, decía el apóstol, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo, él pensaba que cuando hablaba estas palabras, que él iba a estar vivo cuando Cristo viniera a arrebatar la iglesia. Pero ya han pasado cerca de 2000 años de que Pablo habló estas palabras y todavía esto no se ha cumplido. Pero sí creemos que muy pronto se va a cumplir. Por eso el apóstol seguía diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese era el deseo del apóstol, que nos alentemos como iglesia, que recordemos esto, que Cristo viene a buscarnos, que lo que estamos pasando aquí en la tierra podrá ser difícil, pasaremos dificultades, pero no se puede comparar con una vida eterna con Cristo Jesús. Y después que Cristo se lleve a la iglesia, lo dice la palabra del Señor, hermano, cuando Cristo se lleve a la iglesia, el Señor Jesucristo dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 21, palabra de Jesús, Él dijo, cuando la iglesia no esté, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si nosotros creemos que hay tribulación en este tiempo, si han pasado momentos difíciles en la tierra, bueno, lo que va a venir cuando la iglesia no esté en la tierra va a ser peor todavía. Dicen, habrá entonces, lo que va a pasar en ese tiempo, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la va a volver a ver. Dios nos libre para no estar en ese tiempo. Tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, que cuando Jesucristo se lleve a la iglesia, los templos van a quedar como están ahora. Vemos el templo vacío. Dios nos libre si nos quedamos, porque el mundo va a seguir su curso normal. Está escrito en la palabra, no podemos profundizar en todo, pero sabemos que como cristianos que en ese tiempo es donde va a comenzar la bestia, el anticristo va a gobernar la tierra. Bueno, y van a ocurrir cosas terribles, pero la iglesia no va a estar más en la tierra. Quedarán los templos vacíos. Dios nos bendiga. Esto es algo realmente, misterios tan grandes y maravillosos, porque Dios nos lo ha revelado a través de su palabra y porque lo podemos creer. No todo el mundo cree esto. Dios bendiga a la iglesia. Y yo pensaba, salimos a la calle, nos para la policía por un lado, por otro, y de pronto tal vez hasta nos molesta. Pero bueno, el que se quede en ese tiempo, eso sí realmente nos va a molestar. Y va a ser terrible. Dios tenga misericordia. Dios nos aumente la fe y la confianza. Ahora ese tiempo tan tremendo, tan terrible que tenemos por conocimiento de la palabra de Dios, que va a durar 3 años y medio, se va a terminar cuando Cristo vuelva a la tierra nuevamente junto con la iglesia. Porque dice la palabra de Dios que Dios va a arrebatar la iglesia, como decía el apóstol Pablo, a todos los que han creído en Jesucristo, a todos los que, como decía anteriormente, se va a ir al cielo, van a festejar las bodas del Cordero, va a haber cosas tan grandes y maravillosas para los que creemos en Jesucristo, y que la tierra va a estar sufriendo tanto, que la única solución va a haber que Cristo vuelva a la tierra nuevamente, por segunda vez a la tierra, junto con su iglesia. Y ahí se va a cumplir la palabra que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice, y todo ojo le verá. En ese momento, no en el arrebatamiento, cuando Cristo venga en las nubes, dice el apóstol, a buscar su iglesia, no lo va a ver todo el mundo, solamente la iglesia. Sonará la trompeta, una trompeta que la escuchará solamente la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia desaparecerá de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Nadie se va a dar cuenta. Dios nos bendiga. Se van a dar cuenta cuando no vean más a su vecino, cuando no vean, van a ocurrir desastres en el mundo, porque como hay alabanzas que se cantan, si un piloto va manejando un avión y es cristiano, ese piloto se va a ir con el Señor, el avión se va a quedar sin piloto. Van a ocurrir tremendos desastres. Bueno, esto hay que creerlo. Si estuviera la iglesia le preguntaría si lo cree. Yo creo que la iglesia diría amén, lo creemos. Dios nos bendiga.
estoy seguro que es así, hermano. Si no, no estaría hablando de esto, no estaría predicando de esta palabra, recordándoles que Cristo viene a buscarnos, que tenemos que estar a cuenta, que tenemos que buscar nuestra salvación, cuidar la salvación con temor y temblor. Y como les decía, ¿cuándo va a ocurrir esto? Quiero compartir con ustedes una lectura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Voy a dar lectura para que podamos entender un poquito. Apocalipsis capítulo 20. Voy a dar lectura hasta el verso 6. Esto lo dice el apóstol Juan, que había sido desterrado en esa isla de Patmos por causa de Jesucristo, por predicar el Evangelio. Lo habían encarcelado de alguna manera en una isla. Y Dios le reveló el Apocalipsis y dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Eso hizo el ángel que descendió del cielo. Prendió al dragón, la serpiente antigua, la serpiente que engañó a Eva y a Adán, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. La bestia que va a gobernar en ese tiempo cuando la iglesia no esté en la tierra, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, ahí en este tiempo se va a cumplir la profecía que leíamos en Isaías, capítulo 11. Cuando Cristo venga a la tierra, en ese momento Satanás va a ser atado. ¿Quién es el que perturba a este mundo? ¿Quién es el que domina la mente de las personas? Porque hay tanta maldad, tanto crimen, matan sin piedad, por 2 pesos matan a una persona. Cosas terribles pasan que de pronto nosotros ni nos enteramos. Porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, el diablo, es que domina sus mentes. Está metido, aunque ellos no lo crean, aunque no lo acepten. Pero es así. Pero este Satanás, el diablo, dice la palabra que va a ser atado por 1000 años. Y durante esos 1000 años va a reinar Jesucristo en la tierra, junto con la iglesia. Y en ese tiempo se va a cumplir la palabra que leíamos en Isaías. Vamos a repasar un poquito nuevamente. En ese tiempo vamos a poder disfrutar de ese momento tan maravilloso, donde morará el cordero con el leopardo, y el leopardo con el cabrito se acostará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y fíjese lo que dice: y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Eso es algo realmente imposible en este tiempo, pero eso se va a vivir en ese tiempo, por 1000 años. Pero sabemos que no solamente va a ser por 1000 años, va a ser para siempre. La historia sigue, no se termina en esos 1000 años. Lo bueno es que Satanás no va a estar más. Quiero seguir leyendo un poquito para que podamos entender. Vi tronos, dice el apóstol Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese es los 1000 años que vamos a tener de paz aquí en la tierra. Pero los otros muertos, por eso yo decía que no todos van a resucitar al mismo tiempo, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Por eso dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Dios nos bendiga.
Por eso nosotros los cristianos, los hijos de Dios, cuando un familiar se va, por supuesto que lo sentimos la separación, pero estamos seguros de que ellos están con Jesucristo y un día vamos a estar juntos para siempre. Y fijémonos más adelante qué va a suceder con Satanás, que estuvo atado por 1000 años. El verso 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás va a ser suelto. Y todavía no se va a dar por vencido. Va a juntar a ejércitos para ir a luchar contra Cristo Jesús, que va a estar en Jerusalén y con todos nosotros, con la iglesia de Jesucristo, a querer destruirla. Va a ser el último intento de Satanás de querer destruir a Dios. Porque él cree que tiene el poder, cree que va a poder hacerlo. Lamentablemente no se da cuenta que Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz, Satanás fue derrotado. Y dice la palabra: y subieron, este ejército subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Rodearon el pueblo donde va a estar la iglesia, donde va a estar Jesucristo, y la ciudad amada. Y de Dios, dice, descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el fin que le espera a Satanás: ir al lago de fuego, donde habían pasado 1000 años. Es algo para poder pensar. Habían pasado 1000 años y todavía estaba la bestia y el falso profeta, estaban ahí y no se habían muerto. Por eso, aunque nos cueste hablar del infierno, a veces los predicadores nos cuesta decir, la gente dice: pero ¿cómo un Dios de amor puede mandar a la gente al infierno? Eso es mentira. Incluso hay doctrinas que dicen eso es mentira. Pero lamentablemente la palabra de Dios se tiene que cumplir. Yo siempre pienso, es un pensamiento muy personal, ojalá que cuando ya todo esto termine, que Dios haga desaparecer el infierno, porque es tremendo pensar que una persona esté en un infierno por los siglos de los siglos. Porque eso es lo que dice la palabra, lo que va a pasar con Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, la palabra de Dios es tan maravillosa poder leerla, y me encanta cuando me pongo a leer la palabra y me dan ganas de seguir leyendo. Y ya que tenemos tiempo, voy a continuar leyendo algo que no pensaba leer. En el mismo capítulo 20 de Apocalipsis dice: después que Satanás se ha echado en el lago de fuego por los siglos de los siglos, Satanás no va a existir más, entonces la maldad no va a estar más sobre la tierra. Lo que Dios tenga preparado después para la iglesia va a ser maravilloso. Dice que no va a haber más muerte, ni clamor, ni dolor, ni más llanto, porque las primeras cosas pasaron. Pero quiero leer para terminar unos últimos versículos. Y vi un trono blanco, decía el apóstol Juan, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Porque la palabra de Dios dice que en el capítulo 21, si siguiéramos leyendo, que el apóstol Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra van a pasar, como dice el verso 11 acá de Apocalipsis. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y acá viene una parte que realmente es muy triste. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto realmente
va a ser tremendo, un juicio que va a haber, nadie es condenado sin un juicio previo, digamos, pero todo está escrito, todos nuestros actos, los actos de la humanidad están escritos y nadie va a poder decir yo no hice esto, porque va a estar escrito en esos libros. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y acá hay un versículo que realmente hasta causa tristeza. Pero cuando la persona cree en Jesucristo, la iglesia hace que la persona haga una oración de fe creyendo en Jesucristo, como que lo recibe como su Señor y Salvador, y nosotros oramos para que sea anotado en el libro de la vida. Acá dice el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios tenga misericordia. Pareciera un castigo tan terrible, tan difícil, pero sabemos que, como decimos siempre, el Señor no manda a nadie al infierno. La gente se va porque quiere irse. Predicamos el Evangelio. Dios ya hizo todo por salvarnos. Por eso dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya hizo todo. Él pagó el precio de nuestros pecados para que solamente creamos en Jesucristo y podamos ser salvos. Por eso Dios nos bendiga, iglesia. Sigamos orando, sigamos pidiendo a Dios que nos aumente la fe, nos aumente la confianza para poder seguir perseverando en esta caravana que nos lleva al cielo, y ni que, como decía el apóstol Pablo, que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. Que podamos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El tiempo que nos queda en esta tierra, no sé cuánto será, pero creemos que no queda mucho tiempo, porque todo lo que está escrito en la palabra se está cumpliendo. Dios bendiga a la iglesia. Esta es su palabra que quiero compartir en esta tarde, y ojalá pueda servir en cada corazón y nos haga meditar y pensar que Cristo viene. Y si queremos irnos con Cristo, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Jesucristo dice su palabra, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Conocemos la palabra, conocemos su mandamiento, y tenemos que tratar de hacerlo con la ayuda del Señor. Dios bendiga a la iglesia. Bueno, antes de pasar en sus hogares a depositar la ofrenda, como siempre lo hacemos en los cultos, como todos lo sabemos, que es para el mantenimiento de todos los edificios que tenemos en el templo, en los comedores y todo lo que tenemos. Eso hay que mantenerlo, y se hace a través de la ofrenda, y sabemos que la ofrenda es de bendición para nuestros hogares, porque dice que Dios bendice al dador alegre. Por eso también nos habla la palabra de Dios a sembrar, y dice, el que siembra escasamente, segará escasamente. Dios nos ayude, Dios nos ayude a entender su palabra. Bueno, vamos a escuchar una alabanza que tengan ahí los hermanos que están preparando todo esto, y luego vamos a dar término. Mientras todos ofrendamos en nuestra casa, nosotros con mi esposa vamos a ofrendar acá en el púlpito, así que les invito a que escuchemos esta alabanza y ofrendemos para el Señor. Ya no tienes que esperar.
gracias a Dios por esta reunión virtual que hemos tenido. Dios bendiga a la iglesia en sus hogares y como siempre digo, sigamos orando para que pronto se abran las puertas y podamos reunirnos en el templo y volver a alabar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Manténganse siempre orando en sus hogares, no se descuiden, porque lo que nos va a mantener firmes en este tiempo difícil es la oración. Es la única forma que podemos lograr tener esa tranquilidad, esa paz del Señor, poder orar, poder leer la palabra del Señor. No se descuide con esto, porque el enemigo sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar y va a buscar todos los medios posibles para, ojalá que se enfríe nuestra fe y de pronto, hasta que si esto siguiera así, hasta decir, bueno, estoy bien así. Pero tenemos que anhelar estar juntos, estar nuevamente alabando y bendiciendo el nombre del Señor para que podamos predicar el Evangelio y muchas más personas puedan llegar al conocimiento de la verdad y cuando Cristo venga a buscar la iglesia, no solamente estemos con este templo lleno, sino podamos incluso construir en ese terreno que tenemos para que Río Colorado, hay mucha gente en Río Colorado que no conoce a Cristo y que puedan conocer la verdad del Evangelio. Como decía el apóstol, el poder del Evangelio. No me avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Bueno, vamos a estar dando término con una oración. Vamos a orar también para que Dios bendiga la ofrenda que usted ha depositado, la que nosotros también acá, y que Dios nos prepare para lo que seguirá más adelante. Realmente todo esto nunca se sabe qué va a pasar, pero confiamos que estamos en la mano del Señor y estamos seguros. Dios bendiga a la familia, que tengan paz, bendiga a los ancianos. Estamos orando por todos, hermano. Nadie se queda fuera de nuestra oración. Por toda la iglesia estamos orando, por los niños, por los adolescentes, los ancianos, por los enfermos. Bueno, vamos a estar orando y ya nos despedimos. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este momento de haber estado hablando de tu palabra, este momento de estar en tu casa de oración, tal vez un momento difícil o raro de poder que no esté la congregación en este lugar, pero sabemos que tu presencia está en este lugar, mi Señor, porque tú lo dijiste, donde hubieran 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí tú estarías. Sabemos que tú estás en todas partes, donde quiera que estemos, tu presencia está con nosotros. Te rogamos que nos despida, que nos guardes de todo mal, de peligro, de accidente. Te rogamos que tus ángeles queden en este lugar cuidando este templo, cuidando las instalaciones de este lugar, que no venga nadie tomado o dominado por el enemigo para querer destruir todo lo que tú nos has dado, mi Señor. Te ruego una bendición sobre la ofrenda que mis hermanos han depositado. Bendice sus casas, bendice su economía, mi Señor. Reprenda al devorador que quiera devorar los hogares. Tenga misericordia. En este también oramos por los enfermos, Dios mío, que estuvieran con problemas de salud. Hay hermanos que tienen problemas de cáncer. Tú tienes poder para obrar un milagro en sus vidas, mi Señor. Nada para ti es imposible. Hermanas con problemas en sus riñones, hermanos con problemas de parálisis en su cuerpo. Di la palabra, mi Jesús querido, y mis hermanos serán sanos para la gloria de tu nombre. Nada es imposible para ti, mi Jesús. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, que caminabas por esas calles de Jerusalén haciendo milagros, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, sanando los sordos, los paralíticos caminaban. Tú eres el mismo, mi Jesús. Tú puedes hacerlo ahora. Lo creemos, mi Señor. Te damos gracias por todo, mi Padre querido. Te rogamos que nos guardes del mal. Y una bendición especial sea sobre toda la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.